Testigo ocular. Árboles. Tal vez se deba a que los árboles habitaron la tierra mucho antes que nosotros, o porque son fuertes y silenciosos, o porque los árboles son la fuente de tantas cosas que usamos a diario que tendemos a no apreciarlos lo suficiente. Tal vez sea porque son inamovibles y parecen inmóviles. Mientras realizamos nuestras tareas diarias a gran velocidad, ellos parecen estar quietos. Pero aunque no lo notemos, los árboles no están inmóviles. Visto con otra luz y escuchado de otra manera, el árbol es uno de los seres vivos que más se mueve y se sacude. De la cabeza a los pies, un árbol no hace más que moverse. Los árboles solían cubrir 4/5 de la superficie seca de la tierra. Y en todo el mundo el árbol de la vida tiene un lugar preferencial en mitos y leyendas. En los mitos noruegos, un enorme fresno llamado Yggdrasil unía la tierra con el paraíso y el infierno. De sus raíces partía una profunda espiral que era la fuente de la sabiduría. Los antiguos griegos creían que Zeus había creado la raza humana a partir de árboles, y durante mucho tiempo se pensó que los árboles llevaban las almas de los muertos en sus hojas susurrantes. Muchas de las grandes religiones del mundo hablan de un árbol a partir del cual la humanidad obtuvo el conocimiento del bien y del mal. La mayoría de los seres vivos puede refugiarse en su manto esmeralda. Los árboles aún cubren la mitad de la superficie terrestre del planeta. El imperio de los altísimos árboles comenzó desde muy abajo. Las plantas más antiguas eran tan pequeñas que cientos cabrían en una uña. Entre las plantas que les sucedieron, los árboles fueron los que llegaron más alto. Tal vez no haya ningún otro árbol que tenga más prestancia que el roble. Tiene muchas cosas: madera dura, un hábitat para otros seres vivos y la longevidad con la que muchas personas solo pueden soñar. Un roble que se cree refugió a Robin Hood aún vive en el bosque de Sherwood. El roble es solo uno entre los más de 30.000 tipos diferentes de árboles. Con el paso del tiempo evolucionaron 3 grandes familias. La primera fue la de las coníferas. Los pinos y otras coníferas tomaron una línea aerodinámica con las más sencillas de las hojas, la aguja y la escama. En una gran variedad de climas, lo simple es bueno. Las hojas diminutas, recubiertas de una gruesa cutícula, minimizan la pérdida de agua. Y con una mayor producción de azúcar, algunas coníferas generan su propio anticongelante. Las coníferas tuvieron un puesto de honor en el mundo de los mitos y leyendas. Sus fragantes ramas eran símbolo de vida eterna y se llevaban dentro de las casas para los festejos invernales europeos mucho antes de la existencia del árbol de Navidad. Una antigua historia cuenta que los enebros deben ser plantados cerca de las puertas, ya que las brujas solo pueden entrar en la casa luego de haber contado correctamente todas las agujas del árbol. Las palmeras se llamaron así por la forma de sus hojas, semejantes a la palma de la mano. Resistentes, fibrosas, prosperan en las partes más cálidas del planeta. Pero el verdadero espectáculo de variedad lo brinda la enorme familia de los árboles de hojas anchas y sus enormes copas. Las hojas pueden ser de múltiples tamaños y formas. La de la Vergenia es realmente ancha, mientras que la del boj, también un árbol de hoja ancha, es pequeña. Cualquiera sea su forma, la hoja es parte de la estratégica respuesta del árbol a las condiciones que lo rodean para capturar la luz y el aire.
Cuando llega el otoño, algunos de los de hoja ancha nos brindan un espectáculo maravilloso. Dentro de cada hoja los pigmentos verdes desaparecen y quedan revelados los amarillos y los rojos. Los tibios días invernales de Nueva Inglaterra y las frescas noches hacen que muchos árboles produzcan más azúcares y con ellas uno de los panoramas más dulces. Cuando caen las hojas, comienza a hibernar. La producción disminuye durante los largos meses de invierno. Hasta los más móviles tienen que tomarse un descanso de vez en cuando. Pero cuando llega la primavera, muchos de los nutrientes de las hojas caídas regresarán al mismo lugar de donde provinieron. Caer en una llamarada gloriosa para volver a reverdecer es lo que se llama poder. Estas tácticas permiten a la familia de los árboles de hoja ancha crecer casi en cualquier parte y en miles de variedades más que las palmeras o las coníferas. ¿Pero qué hace que un árbol sea un árbol? No son sus ramas, ni sus semillas, ni siquiera las raíces, que pueden llegar tan profundamente como la altura de la parte aérea. Es una combinación de características, un tallo único, la capacidad de fabricar madera y generalmente la altura. ¿Un bambú gigante? Casi, pero no es un árbol. Tiene muchos tallos. ¿Un diminuto bonsái? Sí. Una rara excepción a la regla de la altura, con toda la majestuosidad, pero en miniatura. Algún tipo de árbol puede crecer casi en cualquier parte. En aguas correntosas, azotado por los vientos, en terreno rocoso o helado. Pero algunas regiones de la Tierra no tienen árboles. Lugares en donde la naturaleza es totalmente inhóspita, en las grandes altitudes o en las heladas regiones polares. Y existen otros lugares en donde los árboles solo pueden crecer si los residentes locales lo permiten. En las praderas africanas, una contienda con un elefante hambriento solo puede arrojar un resultado. En otras partes es la agricultura la que mantiene alejados a los árboles. Pero los árboles son persistentes y entre ellos están los especialistas. La araucaria o pino chileno, cuyas hojas puntiagudas desalientan al más ágil de los monos. Y allí el nombre en inglés de enigma del mono. Por el tamaño no existe ningún árbol que le haga sombra a la secuoya gigante, el ser vivo más inmenso que existe. Esta se llama General Sherman, goza de buena salud y vive en California. Tiene la altura de un edificio de 34 pisos. Con su madera se podría construir una casa de 45 habitaciones. Hace un siglo existía una secuoya que hubiera hecho que el general pareciese un soldado. Unos empresarios del espectáculo decidieron explotarla y cobraban entrada para que la gente la viera. Desgraciadamente el árbol no sobrevivió. Se quebró, lo que fue el fin del espectáculo. El ser vivo más antiguo del planeta también es un árbol y vive en Tasmania. El pino de Huon tiene 10.500 años. No parece gran cosa, pero tal vez sea por eso que duró tanto. Con razón nosotros, meros mortales, hemos reverenciado a los árboles a lo largo del tiempo. En la antigua Roma, los senadores regresaban a sus casas al mediodía para regar sus árboles preferidos con vino. En Nueva Guinea, una cultura tribal celebra el derribamiento de un árbol con un ritual. Le arrojan piedras para asegurarse de que el espíritu del árbol que se aleja no dañe a los leñadores. Hay supersticiones relativas a los árboles que tienen aún vigencia. Tal vez estemos tratando de convocar el poder de los árboles cuando tocamos madera para darnos suerte. Nadie sabe con seguridad por qué lo hacemos siempre con la mano derecha. En cualquier parte que haya bosques también hay magia y misterio. Un cuento de hadas nunca es tan espeluznante como cuando ocurre en las profundidades de un bosque. En donde el bosque es denso, al menos los árboles están a salvo.
estando todos juntos, están protegidos contra el viento y otros peligros. El verdadero espíritu del árbol no tiene nada de malévolo. Proporciona un refugio natural tanto para las plantas como para los animales. Con sus brazos protectores y su corteza tentadora, el árbol es una especie de motel lleno de vida. Las aves del paraíso revolotean cortejándose. El árbol vecino habrá de servir. Algunos árboles son como hoteles de 5 estrellas con huéspedes que permanecen largas estadías. Cada tipo de higuera es totalmente exclusivo, alojando a una sola especie de avispa. Otros árboles parecen alojar convenciones de una especie por vez, aún fuera de temporada. Para un insecto, un árbol puede proporcionar un buen lugar para mudarse de ropa. Los leopardos guardan sus restos de comida en los árboles, lejos de los competidores. Los reptiles llegan y se van. Y un árbol puede proporcionar el mejor bebedero, un hueco refrescante entre las ramas principales y el tronco. Con varios pisos disponibles, cualquier anfitrión puede encontrarse con huéspedes problemáticos como el demoledor pájaro carpintero. Y el muérdago que se queda y se queda y se queda, extrayendo los nutrientes de su frondoso huésped. Lo curioso es que el muérdago siempre se retira en diciembre. Parece que es invitado especial en otra parte en Navidad. Solo un árbol puede alojar la cantidad de alimento para todo un año que algunos mamíferos almacenan. Semillas llenas de nutrientes como las bellotas. Pero cuando el menú solo consiste en hojas, un animal como el perezoso puede necesitar comer durante toda la noche para poder reunir suficiente energía para desplazarse. Aún así, su velocidad máxima es 160 metros por hora. Por fortuna, las personas no tenemos que alimentarnos solo de hojas. Hemos estado comiendo frutas y nueces desde el jardín del Edén. En Europa Oriental, los habitantes de los bosques tradicionalmente amenazaban a sus árboles frutales con 3 golpes de hacha simulados para inducir al árbol a producir más fruta. Los aztecas fueron los primeros en fabricar la exquisitez que llamaron chocolatl a partir de las semillas del cacao. Era el alimento del dios serpiente, Quetzalcóatl. Un mundo sin chocolate no sería nada agradable. Un mundo sin mosquitos, sería interesante. Pero hasta que eso ocurra, el paludismo, el asesino más grande del mundo, se combate con un medicamento que se extrae de la corteza del quino. Desde la aspirina hasta una de las drogas más modernas contra el cáncer, podemos encontrar los remedios a nuestras enfermedades en los árboles. El solo mirarlos puede hacernos sentir mejor. Las investigaciones demuestran que los pacientes que pueden observarlos desde sus camas en los hospitales se recuperan un día antes que aquellos que no gozan de esa vista. La madera es uno de nuestros recursos naturales más antiguos y confiables. La usamos desde la cuna hasta la tumba. Cuando queremos arraigarnos, es posible que construyamos con madera tanto el exterior como el interior. Cuando no estamos protegidos por la madera, la quemamos. La mitad de la explotación forestal del mundo se utiliza como combustible en forma de leña o carbón vegetal. En los países en desarrollo, 9 de cada 10 personas calefaccionan sus casas con madera.
A lo largo de la historia, cada vez que los seres humanos se sintieron desarraigados, recurrieron a la madera. Se necesitaron casi 4.000 árboles grandes para construir un barco de guerra del siglo XVIII. Los británicos pronto se quedaron sin madera para sus naves. Las colonias norteamericanas cubrieron el déficit hasta 1776, cuando la provisión repentinamente cesó. Se intentó incluso hacer volar a los árboles. Desde los hermanos Wright, algunos intentos fueron exitosos. Apenas. Sin la madera, el mundo sería un lugar muy silencioso. En Guatemala se utiliza solo la madera de los árboles femeninos para fabricar la marimba. Se dice que el sonido es el lamento del árbol por haber perdido a su amante, aún en el bosque. En el Zaire, los solemnes rituales requieren la cooperación tanto de la madera como del mundo de los espíritus. Cuando el espíritu del tambor está satisfecho, los bailarines se pierden al son de la música. Desde lápices hasta gomas de borrar, desde el papel hasta los neumáticos que los transportan a todos. Los árboles nos proporcionan lo que necesitamos en cantidades que parecen infinitas. Desde 1917 la población de la Tierra se cuadruplicó, pero el uso mundial de papel aumentó 17 veces. Aún los árboles encuentran difícil soportar esa popularidad. En algunos lugares se les da una mano. Criaderos especializados de árboles, reciclaje y conservación, todos estiran la producción de los árboles. Pero sin duda, entre la abundancia de bienes mundanos que nos proporcionan los árboles, nada nos brinda un placer mayor que el ofrecimiento más simple de todos, el de su belleza. Un agricultor escocés hasta plantó su bosque en forma de corazón. Los árboles deben estar en nuestro corazón, ya que llenan nuestros pulmones. Un roble maduro proporciona la cantidad de oxígeno que consumen 8 personas en un año o una conejera completa. Y todos los árboles son una fábrica de oxígeno. Los árboles, a diferencia de los animales, pueden elaborar su propio alimento y fabricar la madera comenzando solo con la luz del sol y dióxido de carbono. Los azúcares que se fabrican en las hojas toman ascensores internos hasta la fábrica de madera en el tronco. En el sótano, las raíces, un laberinto de bombillas, absorben agua y minerales estirándose hacia cualquier fuente de agua. Agua, litros de ella, se eleva hacia las inhalantes y exhalantes hojas. Y lo que exhalan es oxígeno, de lo que depende nuestra vida, pero que para la planta es solo un subproducto. Lo que necesita el árbol son azúcares que alimentan su expansión continua, la construcción de madera que se realiza en la zona externa de la planta de fabricación. Allí se endurecen nuevas células como mezcla de cemento y se convierten en madera sólida. A medida que el árbol crece en altura, también lo hace en espesor, como un hombre que se coloca un sobretodo encima del otro. Muchos árboles se colocan un sobretodo nuevo cada año. Las buenas épocas se ven como anillos anchos. Las bandas entre los anillos se forman en invierno, cuando el crecimiento se detiene casi por completo. Los árboles tropicales crecen todo el año y no tienen anillos. El eucaliptus añade un anillo grueso cada año, mientras que el pino Juan tiene los anillos más delgados que existen. Así como los seres humanos atraviesan revoluciones y guerras, modas y novedades, ellos siguen añadiendo anillos.
A medida que lo atacan millones de bocas hambrientas, enfermedades y vientos huracanados, el estrés es permanente y solo los más fuertes pueden resistirlo. Cuando se ven amenazados, realizan movimientos estratégicos y utilizan defensas. La acacia africana está atrapada en una carrera armamentista. Sus espinas son un equipo contra jirafas. Pero las jirafas también se adaptan. Desarrollaron labios gruesos y resistentes y aprendieron a enrollar su increíble lengua azul entre las espinas para poder alimentarse. La acacia sube la apuesta. Puede inyectar veneno en sus hojas y aún más. El árbol desprende un gas para advertir a sus vecinos que liberen su veneno, pues un depredador está al acecho. ¿Quién dice que los árboles no pueden hablar? No obstante, los árboles no pueden caminar y menos correr. Sus poderes no pueden igualarse a la furia del fuego. Cuando los incendios destruyen los bosques, el precio a pagar parece terrible. Pero a veces lo que aparenta ser un desastre puede ser un incendio amigable. Cuando las llamas se apagaron, aparecen especies adaptadas a los incendios. Vainas de semillas sensibles al calor se abren y pronto aparecen así los nuevos brotes. Aún desde la muerte, los árboles tienen el poder de suministrar para la nueva generación. Cuando llega la época apropiada, el árbol no se detendrá ante nada en sus esfuerzos por atraer, desprendiendo aromas, colores vivos, muchas flores. El árbol amarillo de Cortés de Sudamérica es un seductor tímido. Solo florece un día al año y siempre a la hora del té. Todos los árboles son seductores con una misión. El polen debe ser transportado generalmente de una planta masculina a una femenina para que pueda comenzar una nueva generación. Los granos de polen se adhieren a las aves, a las abejas, a los murciélagos, que nunca se enteran de nada. Por supuesto que hay árboles que utilizan una atracción más sutil. No tiene sentido vestirse para atraer a las abejas cuando lo único que se necesita es el viento. Entonces una pelusa menos colorida será suficiente. Luego de la seducción se forman las semillas, pero no se quedan mucho tiempo. Los árboles idearon innumerables estrategias para asegurar la diseminación de la nueva generación. Las semillas viajan por aire o por mar con la ayuda del correo de larga distancia. Los peces comen semillas de higo y las depositan en costas lejanas. Los monos desempeñan una función similar y proporcionan una beneficiosa carga de fertilizantes con la entrega. Si un árbol se encuentra solo como el Guanacaste a kilómetros de su vecino más próximo, ¿cómo llegó hasta allí? Cabalgando, cortesía de un caballo amante de las semillas cuyo sistema digestivo puede almacenar las semillas hasta un año. Para ese entonces el caballo habrá dejado sus recuerdos literalmente por todas partes. Uno de los transportadores, el agutí, es un gran acaparador de nueces. El problema es que tiene muy mala memoria. A menudo olvida a dónde colocó su tesoro de nueces del Brasil, de modo que crecen a donde sea que las dejó. Los árboles tienen tanto éxito en sus tácticas reproductivas que muy a menudo se asocian con la fertilidad humana. En algunas partes de la India, el fruto de la palmera cocotera se guarda en lugares sagrados y luego se entrega a las mujeres que desean tener hijos. Pero también hay rituales para impedir la reproducción. Las monjas cristianas solían beber una tisana de hojas de agnocasto para calmar las emociones non santas. Nada puede detener la fertilidad de un árbol sano, y no hay padre más poderoso que el roble. Sus flores primaverales se convierten en bellotas otoñales, pero raras veces antes de que el árbol cumpla los 50 años. Luego, 50.000 bellotas caen de un solo árbol. Pero lo que sucede después es un gigantesco juego de azar. La bellota, en primer lugar, debe sobrevivir, enterrada en las hojas de su padre durante un invierno entero.
Aun cuando llegue la primavera, se enfrentará a terribles peligros. La bellota no busca la protección parental. Si ha de sobrevivir, debe fugarse. Su única esperanza es sobrevivir a sus hermanas, a las 50.000. De entre tantas bellotas, quizás sobreviva una, solo una, y pueda continuar alimentando a la plántula para que brote y crezca. Con la fuerza de su poderosa herencia, más un poco de suerte, el árbol joven alcanzará así su esplendorosa madurez. Los árboles vienen armados con el poder de tener éxito, pero ni siquiera sus defensas pueden soportar esto. Con lo que sabemos sobre los árboles, la deforestación está siendo reconsiderada en todo el mundo, porque el oxígeno proporcionado por los árboles es solo parte de su riqueza. Además, son como un banco que almacena parte de nuestros desechos modernos. Aún una pequeña arboleda puede absorber gran parte del dióxido de carbono producido por una planta de energía a combustible fósil. Ya sea en los bosques o en las ciudades, el árbol es su propia planta de energía. En lo profundo de su fábrica oculta, hace tanto con tan poco. Un árbol será muchas cosas en su vida. Será poderoso, productivo y más que insistente. Lo único que no será es algo inmóvil.